¿Qué tal audiencia? ¿Cómo les va? Un gusto, muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos, en Siempre estamos con vos a través de Siempre en Domingo Radio Producciones. Hoy invitado de lujo, como siempre lo que tenemos, ¿no? Y esto no es por estar agrandado, ni mucho menos, por supuesto. En lo político nuestro invitado, amplio conocimiento. En lo social, tal vez sea el ámbito neuquino muy conocido, muy conocido. Fue 3 veces gobernador, ahora es candidato a diputado nacional, me estoy refiriendo al señor Jorge Sovich. A nivel nacional también conocido, pero lo importante que en este recorrido federal que hacemos habitualmente, lo que buscamos es que los candidatos, sacar el cassette, tener este ida y vuelta, cuando te dicen, sí, Carlos, no tengo problema, sin agenda, está bárbaro, porque estamos cansados los argentinos del cassette. Estamos cansados de que quieran acomodar las situaciones a su gusto personal o arrimar agua para su molino, como se dice. Cuando un candidato y luego elegido tiene que legislar a favor de la gente, no a favor de los amigos, no a favor de la conveniencia. Porque lo que tienen que entender es que si realmente legislan a favor de la gente y de sus necesidades, luego no necesitan campaña. En este caso, en el caso de Jorge Sovich, que ya lo tenemos en línea y que ya enseguidita vamos a estar hablando con él en vivo, y lo va a estar viendo, es una persona ampliamente conocida en Neuquén. ¿Por qué? Porque hizo las cosas bien. O tal vez hizo las cosas bien. Digo yo porque lo han votado 3 veces gobernador, porque tiene buena imagen, porque he hecho un sondeo previo, la gente está dispuesta a votarlo, por lo menos, no todos, pero sí en su gran mayoría. Y cuando usted trabaja bien, la gente paga bien. Creo que no hay muchos secretos en esto, por eso le vamos a dar la bienvenida a Jorge, acá ya lo tengo en línea. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto, un placer saludarlo desde aquí, desde Buenos Aires. Siempre estamos con vos, estamos en directo con la provincia de Neuquén, con el señor Jorge Sovich, que es candidato a diputado por la democracia cristiana. Un gusto, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto tener una charla, intercambiar ideas sobre el presente y el futuro de la Argentina. Como usted decía, sí, es cierto, tengo una gran experiencia en el manejo de la cosa pública. En el 83-87 fui intendente de la ciudad capital, 3 veces gobernador de la provincia, 3 veces presidente del Movimiento Popular Neuquino electo por los afiliados. Y al mismo tiempo, uno de mis grandes orgullos políticos fue y es en la actualidad la reforma de la Constitución provincial, donde marcamos dos hechos trascendentes que se habla mucho en el país y siempre quedan en la conversación, como decíamos un rato en la charla previa a esta, en una mesa de café. ¿Qué hicimos? Reformamos la Constitución provincial para incorporar en la provincia de Neuquén el sistema DON, para que hasta el partido más pequeño tenga la posibilidad de participar en el Parlamento neuquino. Y creo que en la historia de la Argentina somos la primer provincia que su constitución provincial autoriza 2 mandatos sin poder repetir, para no eternizarse en el poder, ni el gobernador, ni el vicegobernador, ni los intendentes, ni los concejales, ni los diputados provinciales. Yo creo que esto es trascendental desde el punto de vista político, porque le damos a la población la seguridad de que cuando alguien llega al poder, teniendo el poder en sus manos, se puede quedar aunque no sea bueno y no respete los intereses del pueblo. Así que un gusto, pero me parecía importante para iniciar la charla decir esto, porque cuando hicimos la reforma de la Constitución para que los gobernadores no se perpetúen en el poder, ni los vices, ni los diputados, ni más, cuando yo tenía el mayor poder político de la provincia. Era gobernador de la provincia con el 60% de imagen positiva y al mismo tiempo presidente de mi partido. Y ahí, en ese momento, con todo el poder, dije no, no a la reelección. Así que bueno, con esto creo que es un buen tema para empezar la charla.
Qué importante, ¿no? ¿Qué sistema tenían? ¿Lemas antes? No, el sistema, cuando se hizo el nacimiento de la Constitución, en ese momento estaba proscrito el peronismo. Ajá. Con lo cual la Constitución se armó por la Unión Cívica Radical Intransigente, que era la primera minoría, la Unión Cívica Radical del Pueblo, que era la segunda minoría, y algunos partidos pequeños de la provincia, el Partido Demócrata, los socialistas, la democracia cristiana. Entonces los radicales hicieron una constitución que el Parlamento obedecía a lo que ellos eran como constituyentes. De manera que la legislatura provincial era de 25 diputados, 15 para la primera minoría y 10 para la segunda minoría. Con el correr del tiempo, el peronismo vuelve a estar activo, el movimiento popular neuquino irrumpe en el mapa político de la provincia de Neuquén, entonces ganaba el movimiento popular neuquino y quedaba o el radicalismo o el peronismo. Y por supuesto, ningún partido minoritario en la Constitución. Y contra el pensamiento de las autoridades de mi partido, yo propuse este cambio y hoy tenemos un parlamento donde se escuchan todas las voces. Incluso, como un hecho anecdótico, esto lo hice en mi primera gestión y cuando asumí la segunda gestión, asumí con una Cámara, un Parlamento en minoría. Pero pude gobernar igual. Son las reglas del juego, pero Exactamente. cuando uno actúa de manera correcta, también recoge los frutos, ¿no? Vamos a ir directamente a su candidatura. ¿Qué está proponiendo? Tengo entendido que usted va por la democracia cristiana, donde la democracia cristiana tiene una activa participación en la legislatura neuquina. Ya hay dos diputados, hay un diputado, que Tres. creo, Tres. tres diputados, perdón, que se me vienen a la mente ahora, y que obviamente es un partido más que sexagenario ya en la Argentina, desde su nacimiento. ¿Cuáles son las propuestas que están buscando de alguna manera? Y como argentino, me gustaría que esta confrontación y esta grieta se termine de una vez, ¿no? ¿Cómo usted, Jorge, ve esta situación? Bueno, lo primero que tenemos que decir con respecto a la democracia cristiana, porque por ahí a la gente que nos escucha le sorprende cómo fue presidente del Movimiento Popular Neuquino, fue gobernador por el Movimiento Popular Neuquino. Bueno, yo, por no estar de acuerdo con cómo está funcionando mi partido, que se ha convertido en un partido que sirve más la plata que las ideas, y naturalmente se ha ido distorsionando el Movimiento Popular Neuquino que yo conocí. Entonces viví, entendía que teníamos que buscar alternativas, así que buscamos un partido que tuviera que ver con nuestra forma de pensar, de actuar, como usted decía, un partido que tiene una historia no solamente en la Argentina, sino en el mundo, y esta línea de pensamiento también tiene historia en el mundo, pero el partido estaba sin afiliados y se había sido dado de baja por no participar en las elecciones. Lo llenamos de afiliados. En menos de 3 meses pudimos competir en las elecciones y si nos hubieran dado un tiempo más estaría hablando de más diputados. Pero bueno, hoy tenemos representación en el Parlamento y en varios consejos deliberantes de la provincia de Neuquén. Con lo cual, entendíamos que en esta etapa debemos participar también a nivel nacional. No solamente para llevarle el pensamiento de lo que se ha destacado la democracia cristiana, porque entendemos que la voz federal en la República Argentina perdió vigencia, perdió fuerza. ¿Por qué pasó esto? Porque los que vienen del interior se alinean en las políticas de los dos grandes partidos nacionales hoy, que son el justicialismo, el Frente de Todos, el nombre que le pongamos, porque esto va cambiando y va mutando muy seguido, y Juntos por el Cambio. Entonces, en lugar de defender intereses locales, se preocupan más por esta discusión que está vigente en Argentina, donde uno dice, bueno, tratemos de ganar porque si no voy preso, y los otros dicen, tratemos de ganar para así metemos preso a los que tuvieron antes. Y es una discusión a ver quién ensucia más a quién. Y yo creo que desde este lugar, desde la democracia cristiana, podemos
con nuestra trayectoria y con nuestro trabajo podemos encontrar espacios para empezar a pensar en las cosas que necesita la Argentina. Este es el motivo fundamental por el cual yo, en esta etapa de mi vida, he decidido participar como parlamentario por primera vez, porque siempre fui un hombre del Ejecutivo. Siempre trabajé a través del voto popular, naturalmente, en funciones ejecutivas. Así que lo más importante que nosotros llevamos es que al Parlamento argentino le hace falta voces independientes que defiendan las políticas federales del país y este tan mentado federalismo que no se aplica y por lo general responde a intereses más centralistas y de los porteños que de un país amplio, las economías regionales, los desarrollos de nuestras plataformas marítimas. Bueno, hay mil cosas que hoy en esta discusión tan embarullada que hay se pierden y obviamente va perdiendo la República Argentina muchísimas oportunidades. Así que este es nuestro planteo principal cuando seguimos al Parlamento. Eh, Hacer oír una voz con un amplio conocimiento de lo que es el interior de la República Argentina. Jorge, teniendo en cuenta que yo sé que Neuquén tiene muchos problemas económicos y financieros, ¿no? Teniendo en cuenta que es una de las provincias más ricas en cuanto a las regalías petroleras, ¿no? ¿Qué sugeriría usted para hacer? Porque evidentemente el caudal de dinero que entra en Neuquén es muy importante. A eso que habría que sumarle también el plano turístico y el plano productivo. Pero ninguna duda que el petróleo es una de las variables de las cuales Neuquén podría autofinanciarse tranquilamente. A su criterio, ¿qué está pasando y qué usted haría o propondría para que esta situación revertirse, ¿no? Se revirtiera? Bueno, esto es interesante charlar este tema porque fortalece lo que acabo de decir recién. Y voy a dar un ejemplo concreto. Hoy se está debatiendo, o se va a debatir en el Parlamento argentino, la ley del desarrollo petrolero de la Argentina. Y esto es así lo que está pasando. La ley no la conoce ni el gobernador de la provincia, de la mayor productora de petróleo y gas de la Argentina, ni la conocen los gobernadores de la provincia petrolera, ni la conoce la oposición, no la conocen los empresarios que trabajan en el petróleo, no lo conocen los sindicalistas y los empleados que trabajan en el petróleo. Y la ley se está cocinando en los escritorios de la Presidencia de la Nación. Esto es lamentable que esté pasando en la Argentina. Y esta precisamente es una de las crisis más importantes que tiene nuestro país. Por lo general, cuando hay intereses como es lo que representa el poder del petróleo y de la energía fundamentalmente, se cocina entre cuatro paredes y en el centro de la Argentina, en Buenos Aires, cuando debía tener una participación muy activa cada uno de los gobernadores. Que por otro lado, la gente se olvida, los gobernadores conforman la OFEPE, la Organización de Provincias Productoras de Petróleo. Ni siquiera a la OFEPE y al conjunto de los gobernadores se le ha preguntado esto. Entonces, usted me pregunta por qué una provincia rica tiene estos problemas. Precisamente porque nos olvidamos de las economías regionales, no tenemos un manejo fuerte en lo que haga al desarrollo de gas y de petróleo. Durante mis gobernaciones hicimos 2 gasoductos para proveerle gas a Chile. Vino el gobierno kirchnerista que conocía muy bien la problemática, cerró los 2 gasoductos, con lo cual dejamos de percibir regalías y dejaron de entrar dólares a la Argentina, con el argumento de que se iban a quedar los argentinos sin gas, toda una mentira. Entonces, para sintetizar esto, Vaca Muerta es el segundo reservorio de gas no convencional del mundo. Y como usted bien decía, Neuquén está muy endeudado. ¿Y esto a qué obedece? A malas administraciones después que dejé el gobierno y al mismo tiempo porque el gobierno nacional le mete la mano a las decisiones de cosas que tendríamos que resolver. Y no digo que no participen el resto de las provincias ni del Parlamento, sino que la ley, la génesis de una ley importante, del recurso más importante que tiene la Argentina,
junto con la pampa húmeda, se haga entre cuatro paredes. Interesante, interesante sobre todo porque es una pena porque en definitiva acá, más allá del perjuicio que tiene la gente, es un perjuicio a nivel nacional también en los números, porque luego vienen las ayudas, vienen las componendas políticas que ya conocemos, y en definitiva los que no se benefician son los que tienen que beneficiarse, que es la gente. ¿M? Porque como yo decía al principio, aquel que ocupa un lugar en una legislatura, en una Cámara de Diputados, de Senadores, está para hacer el bien, para que la gente viva mejor, y no para tener esa, ¿cómo le podría decir? Esa falta de grandeza, ese celo, esa arrogancia, esa ceguera o autoritarismo que existe en la política, donde lo único que se busca, como usted dijo, es permanecer en un lugar para no ir preso o para ayudar al amigo, ¿no? Para decirlo de una manera que no, nos, no nos ponga en circunstancias judiciales, que ya se han dado, pero no importa. Desestimadas ya ellas, ¿no? O sea, sobre todo para mí, que me han bloqueado, me han dicho de todo, pero yo hago los reportajes como periodista, pero también opino como ciudadano, porque yo creo que de una buena vez por todas tenemos que sacarnos el casé, como yo decía, ¿no? Tanto los políticos como aquellos que tratamos de ser comunicadores. Vuelvo a repetir, por ahí yo estoy equivocado, pero si estoy equivocado acepto que otra persona lo discuta, que discutir no es pelear, es intercambiar ideas, que es lo que tienen que hacer en el Congreso y no se hace. Porque, ¿qué pasa? Jorge, parece que yo fuera el entrevistado, ¿no? Pero si estoy enojado y no me gusta esa ley, no doy quórum, por ejemplo. Entonces, ¿a quién perjudico? Perjudico a la gente. Acá se habla de unidad, se habla de que estamos con todos, que la gente discapacitada, que es igualdad, y es mentira, no hay igualdad, no hay igualdad, no existe la igualdad. La igualdad existe solamente para aquellos que apoyan a determinada persona. No sé si estaré equivocado, pero yo quiero que todo esto que le voy diciendo, que me lo corrija, por favor, porque yo lo veo como ciudadano. Es que es simple los análisis. La provincia de Neuquén vive en este momento y no puede protestar porque está endeudada. Tenemos un presupuesto entero de deuda en una provincia rica, como usted bien la, la definió. Ya estamos endeudados en 140.000 millones de pesos sobre un presupuesto que cuando se ejecute será de 160.000 millones. ¿Y dónde está el problema? El problema es que si usted está endeudado, no puede ser libre para opinar y enfrentarse al poder nacional. Y esto es lo que le está pasando a la provincia. Y esto es lo que le está pasando a la mayoría de las provincias argentinas. Entonces, la mala administración conlleva directamente a dejar de ser libres de pensamiento y a poder defender los intereses de una provincia. Entonces, aquellos que somos gobernantes y aquellos que pretendemos ocupar espacios de poder, lo primero que tenemos que pensar en ser buenos administradores. No se debe gastar más de lo que entra. Yo escucho todos los economistas de la Argentina y hay una cosa que no dicen. ¿Y qué es lo que le pasa a la Argentina? Nosotros gastamos más de lo que nos entra. El día que entendamos que si entran 10, tenemos que gastar 9,80, este país va a empezar a caminar. El día que entendamos que en lugar de todos los días inventar un subsidio nuevo para que más cantidad de gente nos vote siendo pobres, pero no pobres porque no le alcanza para comer, sino pobres porque le limitan el pensamiento con el subsidio. De manera que este es los mayores problemas que tenemos en la Argentina. Potenciar de nuevo las economías regionales, que Vaca Muerta, que todos los periodistas de Argentina, yo escucho que hablan de Vaca Muerta, hoy está explotada, no sé si llega al 5%, y hace más de 10 años que venimos hablando de eso. ¿Qué quiero decir con esto? No hay un plan de desarrollo sustentable para explotar el gas y el petróleo no convencional. Le voy a dar un ejemplo que habla a las claras de cuál es el problema.
El Vaca Muerta, el corazón de Vaca Muerta, tiene una localidad que se llama Nielo, que le llamamos la capital de Vaca Muerta. Es un pueblo de 15.000 habitantes, más o menos 12.000. No tiene gas. Escucha lo que estoy diciendo. En el corazón de Vaca Muerta, el pueblo no tiene gas. Entonces, ¿qué falta? Falta gestión, falta administración, falta un plan de explotación de los recursos. Porque si no somos capaces de darle gas al pueblo donde está Vaca Muerta, ¿cómo vamos a hacer un desarrollo sustentable de gas para llegar a todos los rincones de la provincia de Buenos Aires, que sería el primer plan que hay que plantearse? Hay ciudades, montones de ciudades, pueblos y parajes en la Argentina que tienen gas. Entonces, si no planteamos el gas para Nielo, ¿cómo le vamos a llegar el gas a otros pueblos de la Argentina? Y estas son las cosas que nos están discutiendo. Vuelvo a decir, la ley del petróleo se va a discutir en el Parlamento y todavía nadie sabe qué es lo que se va a discutir. Sí, realmente es lamentable eso, ¿no? Ahora, Jorge Sovich, que tiene un amplio recorrido, ¿no? Podemos hablar, hay un cartelito ahí abajo que dice la Argentina del ayer y del hoy respecto a los valores, ¿no? ¿Qué es lo que propone la democracia cristiana? Porque usted tiene la experiencia de haber tenido 3 periodos de gobernación, de gobernabilidad. Esa gobernabilidad que usted tuvo en su momento, el ayer hablemos, ¿no? Político, al de hoy, ¿hay comparación o la situación ha cambiado políticamente e ideológicamente, ha dado una vuelta de hoja muy grande en la Argentina? Pero lo que yo creo que la Argentina le hace falta o le está faltando objetivos concretos y claros para generar una etapa de desarrollo sustentable en el tiempo. Ujú. Yo creo que acá los que lleguen al Parlamento de distintas regiones de la provincia, cada uno de ellos debe llevar como bandera, pero tiene que ser una bandera eh, irrenunciable, casi un derecho de ver cómo volvemos a integrar a la Argentina al mundo del trabajo y a la jerarquía del trabajo, que cada uno como mínimo gane con el producto de su esfuerzo y de pensamiento, ir dejando de a poco de lado esto de que el Estado subsidia a la gente para que no trabaje. Este es uno de los temas centrales y que el Parlamento tiene que ser una caja de resonancia para que esto se discuta casi en forma permanente, una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y que cada uno de los presupuestos que se discuten una vez por año, el Parlamento argentino tenga un control no solamente transparente, sino un control que refleje la realidad. Porque cuando vaya el jefe de gabinete cada tanto al Parlamento y le marquen 2.000 preguntas, como fue la última vez, o 1.900 preguntas, en realidad no aclara nada. Y no aclara nada, ¿sabe por qué? Porque la gente no le cree. No es que no le crea al jefe de gabinete, no cree que sea razonable que vaya el jefe de gabinete del gobierno nacional una vez cada 3 meses y se le hagan 2.000 preguntas, o 1.900. Y esto lo digo porque la realidad lo marca. Si ustedes siguen, obviamente usted como periodista sigue, va a ver que el jefe de gabinete va al Parlamento argentino de alguna manera a decir qué es lo que se hizo y nadie le da pelota. Tal Ni cual. siquiera los medios de difusión. Entonces, si el Parlamento no sirve para clarificar y para ir cambiando y poniendo temas que tengan que ver con el desarrollo de la Argentina, seguimos discutiendo cosas que nada tienen que ver con el problema que tenemos. Hoy tenemos un problema muy serio en la salud. Obviamente tiene que ver con la pandemia, pero independientemente de la pandemia, a quienes todos los días aplaudimos, hemos hecho discursos hermosos en el Parlamento y demás, le decimos que son los héroes de la Argentina, le hemos dicho tantas cosas lindas, y la mayoría de los trabajadores de la salud en todo el país están de huelga porque están diciendo que ganan poco. Entonces este es un tema que hay que resolver. Si no Seguro. resolvemos un tema central como lo que es supuestamente nosotros tenemos que tomar, no entiendo que se está discutiendo. Y en realidad están discutiendo otras cosas que a nadie le importan. ¿Y esto qué hace? Que la gente deje de confiar. Usted como periodista lo ha visto en las estadísticas. La opinión que la gente tiene de la justicia,
malísima. La opinión que la gente tiene del Parlamento, malísima. La opinión que tiene la gente de la seguridad, y dice que no están protegidos. La opinión que tiene la gente del sistema educativo argentino, que nos hemos quedado 50 años atrasados. Entonces, estas cosas las vamos a discutir. Bueno, estas son las cosas que espero con mi presidente del Parlamento, muchas de estas cosas y otras más. La libertad de culto en la Argentina no es un tema que deberíamos debatir, pero por una cuestión de igualdad, por una cuestión de igualdad. Que aquel que sea protestante, que aquel que sea evangélico, que sea católico, tenga la misma oportunidad de ser escuchado. Y esto son cosas que se van pasando, se cajonean. Dejar lo que va a pasar el tiempo y no vamos a morir. Sí, Así nomás. disculpe que lo interrumpa, ¿no? Acá hay situaciones que evidentemente se dejan de lado o se legislan, y cuando se legislan o cuando hay que legislar, yo nunca lo he hecho, pero creo que debe de alguna manera uno pensar la trascendencia post ley. Y acá se han sacado muchas leyes que no se han medido las consecuencias. Una de ellas es la ley de la interrupción del embarazo, donde no se preveyó lo que estaba pasando. Los mismos abortistas están asombrados de la cantidad de interrupciones que ha habido y encima, en pandemia, no daban abasto los lugares como para hacer ese tipo de práctica tan aberrante. Yo soy partidario de la vida. Y a su vez, el descontrol, porque pensaron que una pastilla podía solucionar todo. Y esa pastilla, yo sin ser médico y averiguando, tiene que ser suministrada con un control médico constante. Y no se puede comprar así nomás y utilizarla así nomás, pues puede llevar a la muerte de la mujer. Bueno, Entonces, pero perdón, termino de redondear la idea. sí, Entonces creo que así como esa ley, hay muchas que se han lanzado más que nada para, digamos, para no ser snob y estar en la corriente de la ola o en la cresta de la ola para sumar votos, cuando la realidad es que no se cuida a la gente porque está muy ligado a lo que usted dijo, Jorge, el tema de la falta de educación, que no es solamente la falta de educación escolar, es la falta de educación a otro nivel, a nivel sexual. Se ha roto la cadena de lo que es el núcleo familiar, donde se recibía la educación de valores, y luego la escuela complementaba con la formación intelectual. Pero hoy todo eso está roto y hace que vayamos retrocediendo en todo tipo de educación, que es la base fundamental de una democracia y del crecimiento de un país. Ahora sí lo dejo. sí, sí. Bueno, mire, acá las cosas tienen que ser, vuelvo a insistir en este tema de la sensatez. Yo, como activo militante, siempre decía a todos aquellos que me acompañan en el camino de la política, mire, cuando se sancione una ley a favor o en contra del aborto, hay que respetarla. ¿Por qué hay que respetarla? Ahí porque si vamos al Parlamento, después tenemos que respetar lo que el Parlamento nos diga, porque si no, que no haya Parlamento. Pero esto no quiere decir que no se siga luchando y haciendo expresiones para mejorar todo aquello que haya que mejorar. Y si es necesario cambiar, pero siempre a través de la Constitución, a través de las leyes, o sea, lo que a nosotros nos contiene. Y hablando de contener, acá hay elementos centrales y sustanciales en la vida de los pueblos que se han perdido. La familia. El eje central de una sociedad que crezca culturalmente, que llegue a tener educación sus hijos, que haya posibilidad de trabajo, el primer lugar es la familia. Y el segundo lugar es la segunda casa, que es la escuela, que es la educación. Estos dos valores casi no existen en el discurso hoy de la política argentina. Yo creo que esto son de las cosas que uno que tiene que tratar por todos los medios que se vuelva a discutir este valor que tiene la familia en una sociedad, este valor que tiene la escuela, independientemente de la cuestión educativa, porque los valores culturales, los valores morales que uno puede tener, usted puede tener
una educación que sea muy buena, puede recibirse de técnico, de ingeniero, de médico, pero si los otros valores no lo acompañan, seguramente su profesión no alcanza. Entonces, creo que hay algunos debates en la Argentina que han ido dejando de lado la centralidad de que fue lo que nos hizo grande a nosotros los argentinos, que fue la familia, que fue el sistema educativo que funcionaba, que fueron los puestos de trabajo, ¿no? Nosotros no tenemos que olvidarnos que venían inmigrantes de Europa a poblar Argentina y al otro día estaban trabajando. Y ahora los chicos jóvenes, muchos piensan que se tienen que ir de la Argentina para resolver su situación. Y creo que ese es el tema que nosotros tenemos que reconstruir. Porque no está todo roto, no está todo, no desapareció. Es cuestión de que haya cada vez más voces que hablen del valor del trabajo, del valor de la familia, del valor de la escuela, del valor de nuestra segunda casa. Por ahí voy. Perfecto. Ya promediando o terminando la entrevista, ¿no? Me gustaría si usted tiene alguna autocrítica, porque esto, uno siempre, muchos quieren quedar bien con el entrevistado. A mí lo que me interesa es que el entrevistado, como me dijo, ¿no? No tengo ningún límite, es todo agenda abierta, pero lo bueno es que también conocer autocríticas, porque uno es falible, y si Jorge Sobis tiene que hacer alguna autocrítica de sus gestiones anteriores, bueno, sería bueno saberlo, porque aparte engrandecería su calidad de dirigente, ¿no? Porque hoy día todos se vanaglorian, pero nadie mira para atrás. Y de esto vamos a hablar 2 minutos una vez que usted me conteste esta pregunta. ¿Tiene alguna autocrítica para hacerse Jorge Sovich en cuanto a su labor anterior? ¿Y en qué mejoraría si Es es que la tiene, simple, no? sí, es simple esta respuesta. Es muy simple. Eh, Cada vez que tuve que asumir o la intendencia o las tres gobernaciones, yo tenía un plan de trabajo y tenía un desarrollo de ese plan de trabajo. Cuando uno llega al poder, eh, se da cuenta, y esto no me pasó una vez, sino fui intendente, como le digo, y 3 veces gobernador, uno ve que hay muchas cosas que pensaba hacer que no las hace, por distintas circunstancias, y otras que no pensaba hacer las hace. ¿Por qué? Porque la actividad política es una continuidad de la vida, Claro. y la vida todos los días nos da sorpresas. Y naturalmente, como la actividad política es una continuidad de la vida, la actividad política también nos da sorpresas y muchas cosas que no pensábamos hacer eh, las terminamos haciendo. Y en cuanto a qué es lo que yo puedo hacer de mi crítica personal, siempre hago una evaluación que tiene que ver con esto. Me da bronca no haber podido hacer más cosas. Me da bronca no haber tenido 24 horas despierto para poder hacer cosas. Porque cuando uno deja el poder, naturalmente siente, uy, esto no lo vi de tal forma, y esto si lo hubiera visto de tal forma, seguramente hubiera dado otra solución. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Que uno en eso, en la función, comete errores. Y después hacer una larga lista de errores no tiene mucho sentido, pero yo he cometido errores. Errores por no ver cosas, porque así nos pasa, porque en la vida hay cosas que no vemos. No la vemos a los 20 años, capaz la vemos a los 30, no la vemos a los 30, capaz la vemos a los 40. Por eso uno dice que la experiencia viene a ser casi un peine cuando uno se quedó pelado. Sí. Entonces, yo tengo esa sensación, que siempre me quedó algo por hacer. Ahora, fui muy honesto en mi gestión y seguramente cuando me peleé con alguien y discutí con alguien y después en la serenidad dije, oh, puta, tenía razón esta persona, pero ya lo más importante de esto es que si uno vuelve, como me tocó a mí 3 veces a la gobernación, hacer las cosas que le quedaban pendientes. Y en esto creo que yo hice eso. Siempre traté de terminar las cosas. Algunas las terminé mejor y otras tal vez no tan bien como hubiera querido.
pero creo que lo más importante de la autocrítica que uno se debe hacer es estar a disposición del pueblo. Que cuando lo llama algún periodista para hacerle un reportaje, decirle, pregúnteme lo que quiera, porque no, ¿puedo decir una mala palabra? Sí. Porque no tengo el culo sucio. Usted sabe que, hablando de eso, ¿no? Una de las preguntas que me hizo la gente, y usted que me da la oportunidad, fue usted que le tocó Sí, un momento difícil en su gestión con el tema de Fuente Alba, ¿no? Y mucha sí. gente en el adelanto me decía, preguntale. Y obviamente me es a veces incómodo porque la gente a veces no sabe las situaciones políticas que se movieron en esas circunstancias. Y bueno, por ahí aclararlo para aquellos que lo preguntan. Yo sé que fue una operación que se hizo, pero hay otros que no lo saben. Y bueno, si usted quiere, contéstelo, si no, con todo Por respeto. supuesto que quiero, sí, sí, claro que sí. La respuesta es simple, nunca fui imputado y se me trataron de hacer juicio después que dejé el poder. Si a uno no lo imputan en la justicia es porque no hay ningún elemento de juicio eh, que haya la mínima sospecha de que fui responsable de algo. Nunca fui imputado. Y le digo una cosa más. Después de 12 años como gobernador, eh, 4 años como intendente, nunca, nunca en una carrera política de 16 años tuve un juicio por corrupción. Nunca tuve un juicio por corrupción. Creo que si yo y hoy buscar el arco político de la gente que llegó a cargos importantes como el mío, gobernador, intendente de la ciudad más importante de la Patagonia y demás, y le pregunto, ¿usted sabe cuántos siguen trabajando? Bueno, yo tengo 78 años y sigo trabajando en mi empresa como el día que empecé en la empresa gráfica que tengo hace 50 años. Todos los días voy a mi trabajo y todos los días camino las calles de Neuquén. De manera que creo que con esto les puedo responder. Y si no, busquemos cuántos tienen 3 periodos de gobernador que siguen trabajando. No hago juicio de valor por nadie. Simplemente, si se los encuentra, me avisa. Sí, realmente sí, no hay mucho, no hay mucho para contestar, ¿no? Donde la política se ha transformado en una carrera En una prácticamente. caja. Claro, exactamente, donde todos quieren ser políticos para salvarse y no trabajar Exacto. más, ¿no? Sí, hay que sí, ya esto habla de por sí solo. Gracias por la contestación. No, y le cuento una cosa más, perdone que lo interrumpa. No, por favor. Eh, en el año 83-87 asumí la gestión como intendente de la ciudad de Neuquén. Y en aquella época yo era un empresario próspero, un hombre reconocido en la ciudad de Neuquén porque fui un presidente del Club Independiente de Neuquén muy exitoso, hice muchas obras y asumí la intendencia de Neuquén, capital, y en la puerta de la municipalidad todos los días estacionaba mi BMW, que en aquella época era bastante raro tener un auto de esas características. Cuando salí de la intendencia me fui en un 4L. O Eso sea lo puede decir cualquier vecino de la ciudad. tuvo que poner guita encima. No, perdí el auto. Cuando dejé la intendencia tenía un 4L. Bueno, por eso mismo Y le digo, bueno, pues tuvo que poner guita encima. sí, Bueno, exactamente. bueno, Así que esa es, eh, si uno en esto tiene la vocación de hacer cosas, eh, a mí hay muchos me preguntan por ahí, ¿vos no extrañás el poder? Y en realidad yo digo, mirá, eh, capaz que extraño no ir a la oficina, ¿no? Pero sigo haciendo cosas todos los días que no me alcanza el día. De manera que el poder no se extraña, se ejerce cuando uno está en el poder. El poder no se extraña. Cuando uno le toca, se ejerce. bueno. Por último, nos gustaría saber algo que obviamente a todos nos tiene convulsionado, que es el tema de la pandemia, las vacunas. ¿Cómo se está manejando la provincia de Neuquén en ese sentido? Donde
Obviamente, creo yo que hay que dejar situaciones ideológicas de lado y realmente Sí. ocuparnos por la gente, ¿no? ¿Cómo se está desarrollando el plan vacunatorio allí en Neuquén? En el plan de vacunación, yo creo que bien. Creo que es un plan de vacunación que están dando bien. Yo me vacuné en febrero cuando me tocó el turno y después la segunda dosis de la AstraZeneca me la dieron 3 meses después. Creo que yo puedo decir que si tendría que hoy evaluar el plan de vacunación, digo que está bien. Hay otros problemas en el sistema de salud que sería largo detallarlo. Pero también como yo en la política, cuando veo una cosa que está bien, la digo. No le doy vuelta. El plan de vacunación en Neuquén está bien hecho. Bueno, nos alegra porque yo soy un hincha ferviente del federalismo y me interesa cada provincia como argentino, la siento mía, ya sea del extremo sur al extremo norte o de este a oeste, como decía el ex canciller Caputo, ¿no? Ya fallecido. Pero realmente, Sí, realmente lo que me interesa es el bien del país y en particular cada provincia hermosa que Dios nos regaló, que tenemos aquí en la Argentina. Y me causó mucha risa lo que usted dijo de la experiencia, ¿no? Que es un peine que nos dan cuando nos quedamos pelados. Y esa frase se la atribuimos a Ringo Bonavena. ¿M? Este, sí, claro, que claro. decían, acá muchos hablan, pero cuando me sacan del banquito estoy yo solo, ¿no? Contra el mundo. Así, Exactamente, para terminar en exactamente. forma de risa. Bueno, lo invito a que cierre usted el programa, la entrevista, con algo que se le ocurra o algún mensaje que usted le quiera dar a la ciudadanía de Neuquén. Eh, Qué bueno que pudimos tener esta charla y el final de la charla aparece un personaje como Bonavena, que con esa impronta y esa cultura popular, hombres que llegan a ser famosos por el deporte, por otras circunstancias, pueden definir algunas cosas que a uno le puede dar risa, pero en el fondo son profundas. Y yo lo único que me gustaría cerrar este reportaje con usted es decirle, mire, no sé si soy el mejor, pero sí sé que la política en mi persona es una vocación y una enfermedad muy positiva, que todos los días me ayuda a pensar que puedo hacer algo por la gente. Y yo que llevo una vida tocando timbre para que me voten, hoy, a esta altura de mi vida, presentándome una vez más en un cargo político, digo con orgullo, no dejé de atender una sola llamada de las miles o cientos de miles que recibí a lo largo de estos 16 años en la actividad. La mejor respuesta que yo le di al pueblo que me votó y a los que no me votaron es que siempre estuve presente. Nadie puede decirnos, Sobi llegó y una secretaria le dijo, no, el gobernador está ocupado. No, el intendente está ocupado. Gracias por dejarme entrar en su casa, en su programa, en los momentos de pensamiento que usted tiene y a su disposición para que en otro momento podamos hacer un recorrido por el país y por la vida nuestra, que lo veo un apasionado de su política. Usted dijo recién mientras charlábamos, parece que al que le están haciendo el reportaje era usted. Me alegro que se entusiasme, que le dé ganas de expresar su pensamiento como periodista, porque en la medida que uno exprese su pensamiento, eh, tratando de mejorar las cosas, bienvenido sea. Le mando un fuerte abrazo. Igualmente, Jorge, ha sido un gusto y que conste que cuando lo llamé, enseguida se prestó para el reportaje. Así que yo puedo Gracias. asegurar lo que él acaba de decir. Ha sido un gusto, un abrazo, estamos en contacto permanente a través de este recorrido que hacemos por todas las provincias del país, aquí en Siempre Estamos con Vos. Un gran saludo para usted, su familia y para aquellos que lo rodean y lo apoyan en su gestión. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. Bueno, gracias Jorge, ha sido un gusto, un placer estar aquí con nosotros y
Listo, lo dejo en libertad. Muchísimas gracias, ahí estamos. Gracias. Te mando un fuerte abrazo. Hasta Gracias, luego. hasta luego, que siga bien. Nos comunicamos luego por privada. Pasaba el candidato a diputado por la provincia de Neuquén, Jorge Sovich. Ya fue gobernador 3 veces, ahora va por su candidatura como diputado, por la democracia cristiana. Como de costumbre, es un gusto, es un placer haber estado compartiendo con ustedes. En la semana que viene vamos a tener distintos reportajes, ya tengo 2 confirmados, ustedes van a ver los adelantos, también gente candidata a diputados. En este caso a diputado por la provincia de Buenos Aires y el otro por la provincia de La Rioja. Así que vamos a estar en este recorrido federal aquí en Siempre Estamos con Vos, como de costumbre. De mi parte, un saludo, un abrazo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, como de costumbre. Y recordá que siempre, siempre, siempre estamos con vos. Chau, nos vemos, ha sido un gusto. Hasta la próxima semana.